Buen día, estimado estudiante de la Unidad Educativa a Distancia Centeval. Bienvenido a su clase de Ciencias Naturales. Le saluda su profesor Edison Guano Luis. Fósiles, maravillosos testigos del pasado. Gracias a los registros fósiles que se encuentran en la Tierra, ¿sí? Se puede determinar los seres vivos que vivieron hace millones de años, ¿sí? Cómo las especies fueron cambiando en los periodos, ¿sí? Desde el inicio de la vida en la Tierra. Entonces, estos fósiles se han formado, ¿no es cierto?, mediante métodos que los vamos a llamar métodos de preservación. Entonces, tenemos la formación de los fósiles y el primer método de preservación, ¿sí?, es la congelación. Condiciones ambientales como el hielo o un ambiente muy árido, en el caso de los desiertos, impide que los tejidos se dañen, es decir, que se pudran. Como observan, han encontrado un resto de un mamut, ¿sí?, que se ha preservado debido al hielo, ¿sí? Este hielo evita que se dañen los tejidos. Otro método de preservación son los insectos que se encuentran preservados en ámbar. ¿Qué es el ámbar? El ámbar es material viscoso como la resina que producen ciertos tipos de árboles que impiden la descomposición del insecto en este caso. Usted observa ahí tenemos un insecto perfectamente preservado debido a que se quedó atrapado en esta resina llamado ámbar. Tenemos otro método de formación de fósiles. Otro método de formación de fósiles es el que reemplaza el tejido, ¿sí?, por moléculas orgánicas. ¿Qué quiere decir eso? Las moléculas orgánicas que están presentes en todos los seres vivos quedan atrapados en sedimentos. Por ejemplo, en pantanos, en ceniza, en árboles, en piedras, como observamos. Entonces aquí tenemos la imagen de estos árboles, son del bosque petrificado de Puyango en Loja, en Ecuador, ¿sí? Entonces ahí tenemos restos que se fueron quedando atrapados, ¿sí? Tenemos aquí, en cambio, un resto fósil de una tortuga que fue atrapada, quedó atrapada en las piedras, ¿sí? Se mineralizó, ¿ya? Entonces esas son las formas de cómo se van formando los fósiles. Y tenemos que también, no existe también registros de las huellas de los animales, ¿sí? Y también de los restos de ellos, es decir, los desperdicios que ellos producen, ¿no es cierto? ¿Qué es una extinción? Es la desaparición total de organismos como consecuencia de la pérdida de hábitats, depredación e incapacidad para adaptarse a entornos cambiantes. Entonces, la historia de la Tierra existen varias extinciones masivas, tales como las más importantes es la del Ordovícico, que ocurrió hace 440 millones de años. ¿Cuál fue la causa? Cambios drásticos de los hábitats al descender el nivel del mar. Sí, entonces en ese tiempo había muchos océanos, ¿no? Los animales vivían en los océanos, ¿no es cierto? Y bajó el nivel del mar y desaparecieron aproximadamente el 25% de familias de las especies.
Entonces ahí tenemos, esas eran las especies marinas que vivían en el periodo Ordovícico y que desaparecieron. La otra es la del Devónico, la final del Devónico, que aquí desaparecieron en el 19% de familias. Ocurrió de 360 a 370 millones de años. ¿Cuáles son las causas? La posible causa es un ambiente hostil, tal vez por el impacto de meteoritos, la disminución de la temperatura y la ausencia de oxígeno debido a choques de al choque de meteoritos. Por esas razones se extinguieron las especies en el Devónico. Ahí tenemos unas imágenes de especies como la Trilobites, es un artrópodo esta, que habitó en ese periodo. La otra es la del Triásico. ¿Qué ocurrió en el Triásico? Desapareció básicamente el 10% de especies, ¿sí? Las causas, principalmente, es el impacto de un gran asteroide, erupciones volcánicas, ¿sí? Y la liberación de varios gases de efecto invernadero. En el Triásico, ¿sí? Ocurrió estos acontecimientos. Ahí tenemos la flora y fauna, características del Triásico. La otra es la del Triásico Jurásico. Entonces, esta es la más catastrófica porque no sobrevivieron muchos animales, ¿sí? Básicamente, aquí tenemos las especies que habitaban. La quinta, que es la que ocurre en el Cretácico, ¿sí? Esta es la extinción donde desaparecen los dinosaurios, ¿sí? En la del Cretácico. Desapareció el 50% de los géneros biológicos. Los grandes supervivientes fueron la mayoría de plantas y animales y sobrevivieron animales y plantas e invertebrados marinos, ¿sí? Causas: el impacto de una cometa o de un meteorito en la península de Yucatán, que hoy es México. Ahí chocó un meteorito